Mensajes de salvación para leer. Título del mensaje. Una explicación detallada de San Juan 6:15, segunda parte. Este versículo nos dice: Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Juan 6:15. Los detalles. A esta altura de nuestro caminar cristiano, ya solo falta que Cristo se manifieste a nosotros, como Rey que es. Mientras tanto, nosotros tenemos la responsabilidad de seguir extendiendo el reino espiritual en la tierra, según ordenó Jesucristo en la Gran Comisión, ver San Marcos 16:15. Ahora, ¿cómo se manifestará Cristo cuando venga a establecer su reino? Primera de Tesalonicenses 4:16-17 nos dice: Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto que Primera de Tesalonicenses dice es lo que, en los círculos cristianos se llama, el rapto, porque un día, Cristo va a venir, y con su venida, estas cosas van a suceder en un abrir y cerrar de ojos, tal como la Biblia nos dice. Desde ese momento, Cristo comenzará a manifestarse como Rey de Reyes, y Señor de Señores, y ahí estará el Señor como Rey. Por eso, es nuestra obligación esforzarnos para ser partícipe del gran banquete que se ofrecerá, en la Nueva Jerusalén, de la cual nos habla la Biblia. Cristo es nuestro Rey. La segunda parte de Juan 6:15 dice: volvió a retirarse al monte él solo. Juan 6:15b. Algunos comentaristas cristianos dicen de esto que Cristo, para huir de la seducción del aplauso popular, nada mejor que retirarse al monte, para estar a solas con Dios, pues nunca se está menos solo que cuando se está con Dios. Jesús, ante el rechazo que hizo al llamado de la gente para hacerle rey, decidió retirarse él solo, sin los discípulos, y sin ninguna persona de la multitud, y yo diría que cuando Jesús se retiró posiblemente fue antes de oscurecer, y lo hizo posiblemente para dedicarse a orar al Padre, y para estar en comunión total con el Todopoderoso, acerca de asuntos muy importantes que solo el Padre y el Hijo conocían. Recordemos que cuando Jesús tenía 12 años de edad, a José y a María les dijo: ¿por qué me buscaban? ¿No saben que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? En Lucas 2:49. Por tanto Jesús volvió a retirarse al monte él solo, para continuar en los negocios del Padre, los cuales Cristo los llevaba a cabo a la manera que al Padre le agradaba. Porque solo Cristo, y nadie más, cumplió y ejecutó con exactitud todo lo que el Padre quería que un hijo de él hiciera, según la voluntad del Señor Dios. Ningún otro ser humano ha logrado esto, sino Cristo solamente, y esto lo confirmó el Padre mismo en Mateo 17:5, cuando dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él deben oír. ¡Qué hermoso es esto! Por mandato de Dios, a Jesucristo debemos oír. De esto se entiende que oír significa escuchar atentamente para que hagamos lo que Jesucristo nos ordene hacer. Cuando Cristo estaba en este mundo, la relación entre él y el Padre Dios era tal, que Jesús sabía, entendía y estaba seguro que,
en cada momento de su vida terrenal, el Padre estaba totalmente en su presencia y en armonía en la voluntad del uno con la del otro. Cristo sabía y entendía también, que él estaba bajo la total protección y disponibilidad del Padre, y que nada faltaría allá en ese monte, o donde quiera que estuviera. Recordemos que cuando Cristo estuvo en el desierto durante 40 días y 40 noches, y sin comer, después de Jesús vencer las tentaciones de Satanás, a él vinieron ángeles y le servían. Mateo 4:2, 11. Esto quiere decir que dondequiera que Cristo estuvo en esta tierra, siempre había ángeles dispuestos a servirle, porque Cristo era, y es, el Hijo unigénito del Padre Dios. De modo que Cristo se retiró, al monte él solo. Sin embargo, Jesús estaba seguro de que él no se encontraba solo allá en ese monte. Pues la presencia del Padre Dios envolvía y llenaba todos los espacios ubicados alrededor de Jesús. En Segunda de Reyes 6:15-17 leemos, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, a Eliseo, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo, y dijo, te ruego, oh Yahvé, que abras sus ojos para que vea. Entonces Yahvé abrió los ojos del criado, y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Asimismo, Jesús se fue al monte solo, pero allí él no estuvo solo. Es bueno notar en este versículo que, con la humildad del Señor Jesús, encontramos un ejemplo estupendo y un testimonio fehaciente contra la ambición de fama y honores, propios de este mundo, porque la acción que la gente de esa multitud quería ejecutar, de haberla logrado, traería fama y honores mundanos a Cristo, lo cual hubiera sido una abominación para Jesús. La moraleja es, no codiciemos jamás ser ídolos de las multitudes. También en este versículo, encontramos un testimonio contra la sedición, la rebelión, y todo lo que tiende a perturbar la paz de las naciones y de los estados. Porque si Cristo hubiera aceptado la propuesta de la multitud de hacerle rey, las autoridades de Israel, legítimamente hubieran establecido que eso era una sedición, y una rebelión que seriamente estarían perturbando la paz de la nación. Si Jesucristo hubiera aceptado la propuesta de la multitud de hacerlo un rey, él hubiera estado perturbando las labores de los gobernantes de ese entonces, y el ejército romano directamente hubiera actuado en contra de Cristo y de sus seguidores. Esto nos indica que, un verdadero seguidor de Jesucristo, no debe estar involucrado en la política partidista, a la manera como lo hacen las demás personas que, no tienen su mirada en la esperanza de que un día estén en el reino de Jesús. Tampoco deben participar, como los mundanos, en actividades relacionadas con eso, las cuales no fomentan la obtención de la vida eterna con Jesús. Ciertamente, el Hijo de Dios debe votar por un partido en el día de las elecciones, para elegir un presidente y los otros que estarán a cargo. Pero él no debe estar envuelto en política partidista como las personas mundanas. Cristo no vino a este mundo a quitar un rey, o reyes para ponerse él, sino a poner las bases de un reinado espiritual del futuro, el cual se justificará por la maldad humana que estará operando dentro de las naciones, así como estuvo la maldad operando en los tiempos de Noé,
ver Mateo 24, 37 a 39. De hecho, día tras día se sienten fuertemente los indicios de la maldad que está en aumento, y siguiendo así tal como va en el presente, sucederá lo mismo que sucedió en Génesis 6:5, donde nos dice que, vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Fíjese que, en aquella ocasión en Génesis, el preámbulo de la venida del diluvio para destruir a toda la humanidad, ya estaba presente, y los únicos que se iban a salvar de esa destrucción total, eran Noé y su familia, pues fueron los únicos que no murieron en el diluvio. Todos los demás murieron, porque la gente no hizo caso a Noé, cuando les predicaba y les exhortaba a que se unieran a él, si querían salvar sus vidas, ya que Yahvé iba a destruir a la población del mundo por motivo de la maldad insoportable, que todos estaban practicando. De la misma manera, cuando la maldad humana un día en el futuro, alcance un punto que ya Dios no la aguante más, entonces se presentará ante todo el mundo el preámbulo de la venida de Cristo, para comenzar a establecer su reinado maravilloso y fenomenal, junto con sus escogidos, ver Mateo 24, 30 a 39. Cuando Cristo regrese al mundo, las naciones de la tierra tendrán la oportunidad de juzgar lo que Cristo va a hacer, y se darán cuenta de lo insensatas que las naciones y la gente estuvieron actuando, y se arrepentirán. Sin embargo, ya para entonces será muy tarde. Por eso nosotros tenemos la obligación de tratar de abrirle los ojos, ahorita, a cada persona de este mundo, para que reconozca que solo Cristo salva y que sin él su vida espiritual estará perdida. Pues, las personas que sigan estando sin Cristo, un día serán lanzados en el lago de fuego y azufre, y serán atormentados día y noche por los siglos, como revelan Apocalipsis 20:10 y 21:8. Entonces, los que estén en ese lago de fuego y azufre, de veras se lamentarán y se arrepentirán de no haber actuado como Dios y Cristo mandan que actuemos, en esta vida en que estamos en la actualidad. Eso quiere decir que todo depende de uno mismo. Pues ahí tenemos la Biblia, abierta para todo el mundo. Sin embargo, mucha gente, al igual que en los días de Noé antes del diluvio, en la actualidad no les importa nada los mandatos de Dios y Cristo, que están escritos en la Biblia, y un día verán la diferencia en contra de ellos, por no haber actuado correctamente delante de Dios. Cuando Cristo vino a este mundo a hablarnos de su reino, Israel en sí no era una nación libre, pues estaba bajo el yugo de los romanos. Si Israel hubiera sido una nación libre, cuando Cristo vino, a Jesús se le hubiera hecho más duras sus tareas, durante los 3 años que pasó anunciando su doctrina. Pero no fue así, y por eso es bueno recordar que la providencia de Dios, todo lo tiene planeado, para que todo ocurra como el Creador lo ha dispuesto. Por eso a Cristo, la misión que tenía que ejecutar aquí en la tierra, no se le hizo más difícil, porque fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podamos soportar, dice la Biblia en 1 Corintios 10:13. La salida que Jesús tuvo en esa gran prueba que padeció como nadie jamás padeció, fue que Yahvé Dios le resucitó de entre los muertos. Por eso nosotros tenemos que tener fe en Dios, que no nos desamparará,
aun cuando una prueba sea tan fuerte que nos cause la muerte. Porque Dios es amor, y sus intenciones y todos sus planes están a favor nuestro, y a nuestro beneficio como hijos adoptivos de Él que somos a través de Jesucristo. Porque, no estaría bien que Dios nos ame tanto como sabemos que lo hace, y que al mismo tiempo sus planes y sus intenciones no estén en nada a nuestro favor, y para beneficio nuestro. Eso es imposible. Pero, para aquellos que obedecen a Satanás, a Dios le duele que se pierdan, ver 2 de Pedro 3:9. Gracias muchas por leer, ver, y escuchar este vídeo, y que Dios bendiga a usted ricamente.